Hola, su amiga Betty Stangelina, directora de JHAP, la Casa de Oración del Paso y de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y está usted en el programa JHAP Siempre en la Brecha. Estamos aquí en esta tarde con el pastor Benito Díaz. Que Dios los bendiga a todos. Y queremos esta tarde tocar un punto muy importante, un poquito controversial, pero muy interesante. Antes que nada, queremos darle un saludo a nuestro amigo Aarón de la Hoya, gerente de Tulús Radio, todo su equipo, un equipo maravilloso. Les saludamos, les damos gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí en su programa de Tulús Radio. Bueno, como habíamos estado hablando en semanas anteriores, pero JHAP está ahora haciendo un énfasis en orar por causas de justicia. Escogimos 4 causas de justicia que vamos a estar orando los miércoles. Ya lo hemos dicho, pero por aquellos que no lo hayan oído, lo vamos a decir otra vez. Cada miércoles de cada mes vamos a orar el primer miércoles. Vamos a orar por el aborto, por los bebés en el vientre, para que el Señor salve esos bebés, para que las madres amen a sus niños y para que termine, ¿verdad?, este genocidio que es el aborto de matar a los bebés. El segundo miércoles de cada mes vamos a orar por en contra del tráfico humano, que el Señor pare este tráfico de chicas, de niños, de jóvenes que está ocurriendo, esta frontera Juárez-El Paso, Juárez, México, El Paso, Texas, es una frontera donde pasan por abajo del agua, como se dice, nuestros niños y jovencitas y jovencitos y aún de Sudamérica. Que el Señor pare esto y rescate las víctimas de tráfico humano. La tercera semana vamos a orar por identidad y es lo que vamos a hablar hoy. Y ahorita vamos a explicar de identidad. Y el cuarto miércoles del mes vamos a orar por los pródigos, es decir, los hijos que naciendo en casa, es decir, en Cristo, en el Evangelio, un día se levantaron y dijeron, ya no me hablen de esto, no quiero ir a la iglesia, ya no quiero nada, y se fueron. Esos son los pródigos que se fueron de casa. Pero, ok, vamos ahora a hablar del tema que dijimos, identidad. ¿A qué identidad nos estamos refiriendo? Pastor, ¿quieres explicarnos un poquito de esto? Sí, cuando hablamos de identidad, no nada más hablamos del caso de alguien que se siente mujer, que siendo hombre se siente mujer, o le gustan los hombres, o alguien que es mujer y se siente hombre, o como dicen ahora, ¿no? Que ahora está muy de moda todo esto, sobre todo en las legislaciones de varios países, incluido México, Estados Unidos, pues ya está desde hace rato. Pero no nomás es esa la identidad, sino también es todo aquel que, por ejemplo, las prostitutas, por decir algo, que les cambian el nombre. O sea, ya no es ella, sino que se manejan con otro nombre. O un alias de un drogadicto, un narco, que pues ahí con el bigotes y todo el mundo lo conoce así a veces. Es más simple, yo me acuerdo cuando estábamos en el TEC, ni nos conocíamos todos, que convivíamos y todo, y no sabemos ni cómo nos llamamos cada quien, o sea, era... entonces, la pérdida de identidad es no solo la de sexual, ¿verdad? Sino que puede ser, o alguien que su mamá lo trata muy mal y nomás le dice, ay, tú ¿cómo estás tonto? Y todo esto, y el niño ya no siente que no, entre una confusión, ¿verdad? Que no tiene identidad propia, o para él es un tonto y así va a ser toda tu vida, y se quedan así, cuando que Dios los ha llamado a cada quien. Dios nos hizo, a cada quien nos hizo únicos, y no hay dos idénticos. Entonces, por eso la identidad de uno, tal y como te hizo Dios, tal y como eres actualmente, si ya que creciste y todo, esa unicidad, eso singular, ¿verdad? Que es uno único, esa es la identidad a la que Dios te ha mandado ser, porque aparte, pues Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros diferentes, y si no tenemos identidad propia, que la otra es que la propia identidad, como dicen, que es el padre, el que influye mucho en la identidad de los hijos, ¿verdad? O si alguien es que tiene tendencia, o que no salió muy machote, muy toscote y chiquito, los propios papás, ándale, pues qué, o qué, es un marica, o qué, y los empiezan a hacer desde chiquitos a que pierdan su identidad. Y sea hombrecito, pero a veces es tan violento que para un niño chiquito, pues, a lo mejor el niño, digo, pues no le interesan cosas de mujeres, y peor que hay muchos papás que
temprana edad ya quieren que tengan actividad sexual, ¿no? Entonces, todo eso, pero fíjate cómo el hombre, que es el que marca la identidad, o es el que le da la identidad a la familia, al hijo, a la hija, a los hijos, pues en general, también es la persona que pone el cromosoma que define el sexo de los niños, o sea, de las criaturas, el cromosoma X y Y, que son los dos cromosomas, del X es el de la mujer, el Y es del hombre. Entonces el cromosoma perdón, es el que define, si la mujer siempre pone una X para definir el sexo del niño, pero el hombre es el que pone la Y, y cuando es X y Y, es un hombre, y cuando es XX, que sea pura de la mujer, es mujer, pero es el hombre el que decide con su cromosoma cuál es el sexo de las criaturas. Fíjate, hermano, y usted que nos esté escuchando, esto es algo que nos hace pensar en lo que Dios dijo. Dios dijo, Él hizo hombre y mujer, ¿verdad? Bueno, tú tienes eso ahorita, esa escritura que nos vayas a compartir. Pero lo que estás diciendo ahorita, hermano, fíjese usted para entenderlo, cuando la mujer tiene el óvulo y el hombre el esperma, es cierto, la mujer siempre va a tener un solo elemento, es el que le dicen X, es un solo elemento. Y el varón es el que tiene dos elementos, puede ser X o puede ser Y. Así es. Si el elemento de la mujer X y el varón en el esperma pone una X, es una niña. Porque es X. Si la mujer tiene X, siempre va a ser X, ¿verdad? Así es. Y el varón pone el elemento X Y, él no lo escoge realmente, ¿verdad? O sea, ocurre que viene ya en el esperma. Y el Y llega, entonces va a ser niño. Y así como genéticamente, biológicamente, naturalmente ocurre, espiritualmente. También. Esto es tremendo, pastor, porque el papá no se da cuenta que al abandonar el hogar, los que se van, los que no reconocen al hijo, los que abandonan la familia, los que se van con la otra, ¿verdad? Como dicen, deja un hueco muy grande porque ese niño y esa niña necesitan en su ser espiritual ser llamados a la identidad. Y a veces el papá, no estamos hablando que sea un papá cristiano, ¿verdad? Simplemente el padre, haciendo su función de padre, bueno, el padre que lo cuida, lo protege, lo sustenta, amándolo, es como su identidad la trae. Entonces el hijo o la hija crecen seguros. Muchas veces el hombre o la mujer, usted o yo, en un tiempo de nuestra vida, yo, por ejemplo, pues fui muy insegura y tal vez usted en su niñez fue muy inseguro y ahora crece y es una mujer o un hombre y son inseguros y buscan quien les dé esa seguridad. Y entonces muchos elementos influyen en la confusión de género, en la confusión de quién soy yo. De hecho, está demostrado que en los hogares donde falta el papá, o sea, donde la figura, o donde las madres son la cabeza de la familia, la jefa de familia, pues son más propensos a la inestabilidad, o sea, o a la violencia, o a lo que sea, a desviarse del buen camino, ¿no? De cualquier manera. Si sacáramos una encuesta en el Cerezo o en la cárcel, la mayoría, mucha gente, no tiene padre, o sea, son hijos nada más de madre. Pues siempre falta, por eso Dios, como decíamos ahorita, y lo vamos a mencionar, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero dice aquí en Génesis 1, 27, dice, bueno, desde el 26 dice, entonces dijo Dios, en el primer capítulo de Génesis, abre la Biblia, en el primer capítulo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos hizo para señorear sobre toda la tierra. Dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. O sea, varón y hembra, perdón, los crió. O sea, mujer, hombre y mujer, así fue como Dios nos crió. Y esa es la identidad que hemos de tener todos. Por eso es que es tan importante, pues, esta presencia del Padre en la casa ayuda mucho a la identidad, pues, de los bebés. Ahora, ¿qué va a hacer una mamá que el esposo la abandonó o tal vez es madre soltera y tiene un hijo o dos hijos o hijas y ella sabe que la mujer no da la identidad, la da el varón? No se enoje conmigo si es usted feminista, yo no lo dije, no fue mi idea, la palabra de Dios lo dice.
el varón, la cabeza, el proveedor. Pero sabe una cosa, el Señor provee la figura paterna. Por ejemplo, si usted tiene a su papá, en este caso el abuelo, o un tío, ¿verdad? Un hombre de Dios que esté ahí, usted puede hablar con él y decirle, mira, mis hijos necesitan una figura paterna. Sé tú, tío, ven, visítalos, háblales, dales consejos. O si no hay un abuelo, si no hay un tío, no estoy hablando de su novio, ¿ok? Porque esa no va a ser la respuesta. Pero estamos hablando de una figura paterna que va a hacer el trabajo de traer la identidad de aquel niño o de aquella niña. Su pastor, el pastor de jóvenes, o bien la líder de aquel grupo bíblico, en el caso de una niña, ¿verdad? Buscar el líder que puede hablar con ella, que puede orar con ellos por teléfono. Y si falta esa figura paterna y no la tiene, porque pues va a haber muchos casos, pues que es la mamá la única, pues para esto a Dios, o sea, Dios es nuestro Padre. Esa identidad, esa figura paterna, búscala en Dios, ahí va a estar, porque muchas madres, bueno, ahorita el problema más grave, digamos yo, el más común o más numeroso en cuanto a la falta de identidad es, por ejemplo, en el homosexualismo. Que una persona siendo varón, siendo hombre, teniendo todas las condiciones biológicas, ¿verdad? Sus órganos sexuales de hombre, pues resulta que le gustan los hombres, o sea, tiene otra preferencia distinta a la que trae tu propia naturaleza, que le gusten seres del mismo sexo, o mujer, si es una mujercita, pero ella se siente atraída por otras mujeres, pierde su identidad, o sea, ya no, que aunque, bueno, Cristo ama a todos, ¿verdad? Cristo murió por los pecados, murió en la cruz por los pecados de todos los pecadores y todos somos pecadores, todos, o sea que no, también está mal eso de que a los pobres homosexuales los anden despreciando, anden discriminando, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas, aunque ellos ya lo hayan decidido de grande, siempre, casi en la mayoría de los casos, hubo una tragedia, o sea, hubo a veces de niños, hubo un trauma ahí que los violaron o los golpeaban o tenía un papá muy autoritario, muy violento, ¿verdad? Se pueden dar casos así, pero sin embargo, sobre todo a los papás, ¿verdad? Que a veces sus hijos demás, ahí tenemos una estadística que nos dice que cerca del 53% de las casos o personas que son homosexuales, su familia no lo sabe. Entre 50 y el 60%. Entonces, ¿por qué? Porque tienen miedo a la reacción que van a tener, sobre todo su padre. Entonces, lo que invitamos obviamente a esas familias, pues a que aceptemos, ¿verdad? Orando por ellos, ¿verdad? Vamos porque pues lo que sí tenemos que decir es que pues no es un comportamiento autorizado por Dios, sino todo lo contrario, sino que esas personas perdieron su identidad. En algún momento de su vida hubo algo que en la confusión de la adolescencia, qué sé yo, los hicieron perder su identidad y creer que aman, porque a veces puede haber cosas que le atraen de otra persona del mismo sexo, y en la confusión o en la falta de amor muchas veces pues optan por estar con otra persona y hacen confianza y luego ya se mezclan sentimientos con erotismo y todo, y puede suceder todo lo demás, porque también debemos de reconocer que hay personas que no tienen ninguna atracción sexual por el sexo opuesto, y eso no los hace homosexuales. Conozco varios, pues conozco dos, tres así, pero que son así, que no tienen ninguna atracción. De hecho, el Señor dice en su palabra que algunos son eunucos de es lo que nacimiento. se llama eunucos de nacimiento, o sea que no tienen ninguna atracción, pero eso no te hace, pues eres, practicas el celibato, digamos, de una manera natural. Pero otro que decíamos, que se pierde la identidad, que siendo hombre se creen mujeres o siendo mujer se creen, pues bueno, es algo que se debe pedir a Dios para que todos ellos regresen a lo que eran antes, porque siempre ellos fueron hombres o fueron niñas. Exacto. No, como dicen esa misma encuesta, habla de que los mismos homosexuales se consideran que su condición es innata, o sea, que la traen de nacimiento, que es natural y que es irreversible. Entonces quisiéramos decir que no es cierto, no es una cuestión innata,
no existe un gen que sea el gen gay, como dicen que... Y está que probado lo trae. científicamente. Está probado científicamente, no existe, o sea, No existe. no hay más que esas que les decíamos ahorita los cromosomas, si eres hombre o eres mujer biológicamente, si no existe, sino que es el medio ambiente el que los convirtió en un momento determinado en homosexuales, ¿verdad? Sin embargo, esa falta de identidad lo que requiere es más de la oración de la familia, pero siempre con respeto a todos ellos y a todas Tú decías, ellas. bueno, tres cosas dijiste. Una, Sí, que no es innata. no es innata, o sea, no existe el gen O sea, no gay. nacieron así, pues. Usted tiene que saberlo, papá, Así mamá, es, tú abuelo. naciste hombre, naciste mujer. No hay tal cosa Naciste como niña, que así naciste nació. niño. ¿Verdad? La otra era la natural, que decían que es algo natural, no es algo natural, o sea, simplemente la naturaleza misma lo sabe, o sea, y esa es la causa que por ser antinatural muchas veces la gente los discrimina de una manera grosera a veces, ¿no? Ellos, pues, digo, no lo veo así. Y la otra es que dicen que es irreversible, y no es cierto, no es irreversible. Yo conozco tengo un caso, un amigo que incluso tenía SIDA, y él era homosexual, se arrepintió de su pecado, le pidió perdón a Dios y actualmente está casado, y tiene hijos, o sea, él regresó a su identidad. Por eso es algo como el hijo pródigo, también está ahí medio mezclado, porque tú tenías una identidad sexual, eras hombre o eras mujer, y en algún momento de la vida esa identidad la perdiste y te fuiste por una persona de tu mismo sexo, pero también eran los casos que sería lo ideal para todo el mundo, regresar, sobre todo para entrar al cielo más a gusto. Así, es regresar a esa identidad original que Dios te dio, ¿verdad? Pero el que no lo sea, pues no debe ser causa de que, para empezar, el primer apoyo, porque si hasta eso aquí en Estados Unidos, 2/3 de la sociedad, pues, en esas encuestas, una encuesta incluso de Gallup, 2/3 de la sociedad aprueba el matrimonio homosexual o tienen cierto apoyo social, o sea, no hay esa, como en México, ¿no? En México es mucho más marcada esa discriminación para esas personas, pero pues no debe ser. Acuérdense que Cristo vino a morir por todos nosotros, ¿verdad? Esas personas, todos los que sean homosexuales o que tengan algún otro tipo de pérdida de identidad, pues lo único lo que sí es que no sale, es más, traen hasta la bandera, que usan la bandera gay del arco iris, ¿verdad? Yo lo siento más como un clamor a Dios, porque el arco iris, los colores, fue el sello que puso Dios como pacto de que no va a volver a destruir la tierra con agua, ¿verdad? Como pasó en el diluvio. Entonces él puso el arco iris, cosa que todavía la ciencia no se explica por qué esa forma, ¿verdad?, que tiene el arco iris, que pues, dicen, no, pues la curvatura del sol, pero no, pues ¿cuál curvatura? La curvatura de la tierra es el horizonte, es plana, ¿no? Sin embargo, él puso ahí su sello, dijo, a lo mejor la va a volver a destruir con fuego, ¿ah? Pero con agua ya no. Él para eso puso el arco iris. Y ya que ellos tomaron ese como bandera, yo sé que lo toman por la diversidad de los colores, que es en los colores que se descompone la luz, pero también lo siento como que es un clamor espiritual de ellos también hacia estar amarrados con Dios, porque la iglesia tradicionalmente lo rechaza, todos ellos. Entonces, lo que debemos de hacer es no rechazarlos, ¿verdad?, sino al contrario, ellos también pueden aceptar a Cristo como Salvador. El Espíritu Santo se encargará de tratar con ellos, de curar sus heridas, de regresarlos a la identidad original que Dios les dio, pero siempre con amor, porque ¿qué nos dijo Dios? Que Cristo, el mismo Jesucristo, dijo en algún momento, que cuando dijo que amarás a Dios, no hay más que 2 mandamientos que incluyen toda la ley y los profetas. O sea, toda la Biblia se puede resumir en 2 cosas. Una, amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar a tu prójimo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, y pues ellos son nuestro prójimo, ¿no? Pues ¿quién era nuestro prójimo? Entonces debemos de amarlos como a nosotros mismos. Exacto. Y pues, como dicen mucho, amar al pecador, pero no amar al pecado. Así es, el pecado no lo amamos, pero el pecador sí. Así es. Quiero compartir Lucas 19:10. Lucas 19:10. Si usted tiene su Biblia, ábrala. Lucas 19:10.
Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Ya sea, y Así ahorita es. queremos hablar a los padres, papá, mamá, abuelos. Si tú tienes en casa, si tú tienes un pariente, un sobrino, un tío, a lo mejor tu vecino, el hijo de tu amiga, han perdido su identidad. Tal vez cualquiera de estas identidades de las que hablaba el pastor, ¿verdad? A lo mejor perdiste tu identidad porque aquella chica se fue, no sé, a la prostitución o se perdió de pequeña y no la han encontrado, tal vez esté en tráfico humano, le han puesto una etiqueta y ahora le llaman así o así, ¿verdad? O bien es homosexual, es lesbiana, no saben quién es, han perdido la identidad de quien Dios los hizo, porque eso es lo importante, lo que Dios los hizo, lo hizo hombre, lo hizo mujer, lo creó con un destino, con un propósito. Existe no por un accidente de los padres que se unieron y resultó que se embarazó la mamá. No, existen porque Dios les llamó con un propósito, con un destino. Y ese destino de ese hijo, ese destino de esa hija, aunque ahorita estén en confusión y crean que son otro género, ellos están llamados a un propósito en esta vida. Queremos ahora llamar a los padres. ¿Qué puedes hacer tu papá, mamá, tío, vecino, amigo? Bueno, queremos Abuelito. ofrecerte en la casa de oración este miércoles, bueno, de hecho fue ayer, el miércoles, el tercer miércoles de cada mes vamos a estar orando por la identidad, aquellos que han perdido la identidad. Si tú tienes un hijo, una hija, ven, vamos a orar por nombre, Señor, regresa, trae, dale su identidad a María Rosa, o como se llame tu hijo o tu sobrino. No nos tienes que dar el apellido, no tenemos que saber nada de la persona, solamente el nombre. Y entonces entregársela en oración al Señor Señor, dale su identidad, Señor, quien tú la hiciste, o quien tú lo hiciste. Este hijo tuyo, Carlos, que tal vez ahora él se cree que se llame Sí, Carla, Carla. pero Carlos, tú lo llamaste, Señor, y vamos a pedir que el Señor les dé su identidad, que ellos sean salvos, que ellos conozcan a Dios, porque sabe, ellos no, nadie puede ser completo si no estás en la identidad a la que Dios te llamó. No le hace lo que diga el mundo, no le hace lo que digan los psicólogos, eso no le hace, no es cierto. No es cierto, nunca van a hallar la paz interior, nunca van a sentirse llenos y completos. Algo falta ahí. Yo los invito a que vengan. Es el tercer miércoles de cada mes en J-Hub, en El Paso, Texas, y ahorita al final, si te quedas, vas a ver ahí la dirección, un teléfono si tienes alguna pregunta, pero yo te invito a que te levantes en oración y en ayuno. Además, ya para terminar, porque el tiempo se está yendo muy rápido, no sé cuántos minutos nos quedan, si alguien me puede decir cuántos minutos Sí, nos quedan, uno, dos. pero eh, hay un profeta, ya murió, hace como 5 años. Este profeta vio y era muy preciso lo que el Señor le enseñaba. Eso era, él vio que 100,000 homosexuales vendrían a Cristo y esos 100,000 homosexuales iban a ser los propios evangelistas en su comunidad. Vamos a decirle, Señor, trae a cumplimiento esa profecía, que más gente, ¿verdad? Tal vez gente famosa, actores, gente que el mundo conoce, vengan a Cristo y ellos puedan hablar en su propia comunidad. Vamos a orar, Señor. Pedimos que todo aquel que ha perdido su identidad, oh Dios, venga a encontrar su identidad en ti. Que tú salves al perdido, restaures al herido, Señor. Levantes al caído y al ciego le des ojos, Señor. Pero más que todo un corazón para amarte, para recibirte y para ser salvos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Los amamos. Los amamos y finalmente, rápido, si tú te, porque cuando vas a estar solo te vas a sentir mal, te vas a sentir a lo mejor deprimido. Nomás te quiero recordar que el Señor dice que cuando oremos, que entremos a nuestro cuarto, como dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, oremos, les pedimos que todos aquellos que sientan así mal, o que por alguna condición se sientan mal o para pérdida de identidad, porque yo tuve un amigo, por ejemplo, que me dijo que como tuvo un encuentro con una mujer, ya no se sintió bien y por eso pues buscó con los hombres, pero que él quería formar una familia y todo. Entonces, digamos que cuando ores tú enciérrate y pídele a Dios, Señor, cumple el plan que tú tienes para conmigo, que te apoye, que te invoque el nombre de Jesucristo. Te lo Amén. pedimos, en nombre de él. Amén. Hasta luego, Dios Amén. les Dios les bendiga. bendiga.